del Señor acá en el país de México. Ok, aquí estoy. Quiero, hermanos, con la ayuda del Señor y en su gracia, hablarles un poquito acerca de la obra del Señor en México. Qué precioso ver cómo Dios obra en todo el mundo. Eso es solamente una obra del Espíritu Santo. Ver, hermanos, desde Sudamérica, ver asambleas en Centroamérica, ver asambleas acá en Norteamérica, en Europa y en todas partes del mundo, siempre con el mismo sentir, siguiendo la misma doctrina, siguiendo al mismo Señor. Y pues quisiera hablarles un poquito acerca de lo que el Señor ha hecho durante estos últimos años acá en el país de México. México es un país bastante grande. Si usted ve la superficie del país, es más o menos a 1973 kilómetros cuadrados. Creo que ahí me equivoqué un poquito. Pero es un país bastante grande. Por ejemplo, si estoy en Nuevo León, en el estado de Nuevo León, y quiero ir a Quintana Roo, que es el último estado allá en el sur, pues me tardaría por tierra unas 36 horas. Si quisiera visitar a mi hermano Timothy Turkington y con David Cadenas, que están en Quintana Roo, en Cancún, me voy en camión o en mi carro, tardaría unas 36 horas en llegar, sin contar la parada para tomarme una Coca-Cola. Por ejemplo, si voy a Ciudad de México, que es la capital, desde nuestra casa serían unas 11 horas. Entonces, las distancias en México son muy grandes. Según el censo del 2018, hay unos 126 millones de habitantes. Actualmente se está censando otra vez. Es muy probable que esa cifra crezca. Hay 32 estados en el país. La capital, casi en el centro, está Ciudad de México, en el estado de México. No más, Ciudad de México tiene unos 27 millones de habitantes en la propia capital. Entonces hay una gran masa de personas en el centro de México y muchas ciudades alrededor. Aquí está cómo está distribuido el grupo de obreros en la obra del Señor. Pero nomás quería decirles, la obra del Señor comenzó casi que a principios del siglo pasado. México tiene por fronteras el norte, colinda con los Estados Unidos. De hecho, desde nuestra casa hasta la frontera con Estados Unidos son 3 horas nomás. En el sur tenemos a Guatemala y un pequeño país llamado Belice. En el este tenemos al Golfo de México, pues trae el agua del Atlántico, del Mar Caribe, y por el oeste está el Mar Pacífico. Entonces, hay casi 16, 17 parejas encomendadas a la obra del Señor. De norte a sur tenemos en el estado de Sonora, ese está al noroeste de México. Hay 2 parejas encomendadas a la obra al tiempo completo, nuestro hermano Marcos Caín, Timoteo Stephanie Woodford. Ellos vienen desde Canadá. La hermana Eleonor Mosquera es una joven soltera. Ella fue encomendada desde la asamblea en Naguanagua, Venezuela. Más al centro norte está el estado de Chihuahua. Está una pareja llamado Gilberto y Alicia Torrens. Ellos fueron encomendados desde la asamblea en Bárbula, en Venezuela, Valencia, Venezuela también. Más un poquito al centro, en San Luis Potosí, está una pareja que se llama Jason y Shelly Walls. Ellos son de Estados Unidos y han estado sirviendo al Señor casi unos 15 años ya en México. En el estado de Nuevo León, sus servidores Anderson y Mario Hernández. Luego, hace como un año y medio, llegó otra pareja, Miguel y Ruth Mosquera. Luego hago referencia a ellos. En el estado de Veracruz hay 2 siervos, 2 parejas, Juan Inesmi y Rebecca Nexby, son canadienses americanos. Timoteo y Jenna Stevenson. Es una pareja joven, creo que es más joven que nosotros, y son de Irlanda, Irlanda del Norte. Tienen ya años acá en México también. Al sur, más al sur, en Quintana Roo, nuestros hermanos Timoteo y Amy Turkington y David y Sally Cadenas. Ellos también fueron encomendados a la obra del Señor, estando en el Timothy y Amy fueron encomendados desde Valencia, Bárbula. David y Sally Cadenas fueron encomendados desde la
asamblea en Mérida, allá en Venezuela. Luego, toda la parte oeste, hay otras parejas, hay otra muchacha joven, soltera venezolana, fue encomendada desde Morón, cerca de nuestra casa. También vivía Andrea Gómez, que está sirviendo en Guerrero. En Guerrero hay dos parejas canadienses, David y Anna Beckett, y Sadrat o Chap y David Kember. Luego hay otros creyentes, hay otros obreros. Entonces, es básicamente así está distribuido el país. Hay una gran masa de México que está sin obreros a tiempo completo. Por ejemplo, no sé si está bien ubicado en el mapa, la parte oeste, donde dice Baja California Norte y Baja California Sur, ahí no hay siervo del Señor a tiempo completo. Al norte, los estados de Durango, Coahuila, Zacatecas, Michoacán, Puebla, Oaxaca, son estados pues que son una gran extensión y no tienen obreros a tiempo completo. Entonces, lamentablemente, entre una pareja de obreros y entre una asamblea y otra hay mucha distancia. Hay más de 15 asambleas establecidas alrededor del país, pero hay muchas distancias. Por ejemplo, de Monterrey, la asamblea más cercana en México está a 6 horas de distancia. Si es Estados Unidos, hay una asamblea que hay en McAllen, Texas, y nos queda 3 horas pasando la frontera de Estados Unidos. La obra del Señor comenzó en México a principios del siglo pasado. Fue por hermanos de Guatemala que comenzaron a trabajar en el estado de Chiapas. Ahí hay en el propio estado de Chiapas, bien al sur del país, hay unas 40 asambleas locales. Nomás tengo que aclarar que la obra en Guatemala, no sé si hay alguien que conozca las características de la obra en Guatemala. Después que partió uno de los pioneros en esa obra llamado Charles Kramer, muchas asambleas fueron atraídas por corrientes doctrinales y algunas asambleas en su forma de presentación del evangelio han cambiado mucho. Lamentablemente, estas asambleas que están en Chiapas también han traído ese tipo de corrientes y muchas de ellas han sido afectadas en la forma como se presenta el evangelio. Años atrás, varios ancianos de ellos nos han pedido colaboración porque anhelan conocer más las bases doctrinales o la sana doctrina y la forma de predicar el evangelio y han pedido ayuda. Lamentablemente no es tan fácil llegar allí. El resto de las asambleas y estos obreros que les estoy mencionando son hermanos que gozan de plena confianza en la obra, de buen testimonio y que mantenemos la comunión unos con otros. Entonces, este servidor que le está hablando, no sé si alguno se conectó por allí, está pensando quién es ese alto, flaco y feo que está allí hablando. El hermano Anderson Hernández, junto a mi familia. Por aquí está mi esposa, no sé si la ven bien. Mi esposa Mario Hernández. Jimena se acaba de dormir. Y por aquí está Timothy, es nuestro hijo. Fuimos encomendados el 11 de octubre del año 2013. Este servidor fue salvo en el año 95 a la edad de 13 años, escuchando la palabra de Dios allá en Puerto Cabello, en el norte de Venezuela. Por eso el hermano Rodrigo, el hermano Keniel, su familia nos conocen bastante. Luego tenía 32 años, ya le estamos descubriendo la edad, 32 y 31 años respectivamente, cuando fuimos encomendados el 11 de octubre del año 2013 desde la asamblea en la calle Sucre, Venezuela. Cuando conocí a esta bella dama y le pedí que fuera mi novia, y obviamente pensando en casarnos, la primera cosa que quise hablarle fue el ejercicio que tenía para servir al Señor. Yo fui salvo a los 13 años. Cuando cumplí 14 años, 11 meses después de mi salvación, leyendo Mateo 28, cuando leí esa expresión, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, yo entendí que el Señor me estaba llamando para servirle. No sabía para dónde, no sabía cuándo, no sabía cómo, pero quedó esa impresión en mi corazón de que el Señor me estaba llamando para servirle. Pasaron diferentes circunstancias y diferentes decisiones que tuve que tomar en los próximos años, pero cuando conocí a mi esposa,
la primera cosa que le dije fue que el Señor me había llamado para servirle a tiempo completo. Para mí fue impresionante que ella me dijo que ella estaba orando desde hace mucho tiempo por el mismo propósito. Así que desde nuestro noviazgo comenzamos a orar para conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Oímos una vez el testimonio, el reporte misionero de México. Quedamos muy impresionados y desde entonces comenzamos a orar. Nos casamos en el año 2003, 22 y 21 años teníamos, y desde entonces estábamos orando para venir a México. El Señor nos permitió venir por primera vez en el año 2009. Llegamos al estado de Hidalgo, en Pachuca. Luego viajamos 18 horas hasta Chihuahua, al norte de México, y estuvimos casi un mes allí. Luego vinimos en el 2012, en el 2013, para ayudar también en la predicación y en la enseñanza. Y fue en el 2013 cuando la asamblea en la calle Sucre, en comunión con otras asambleas también, se reunieron para soltarnos las amarras. Así pues, encomendarnos a la obra a tiempo completo. Cuando llegamos a México, fuimos encomendados 2013, 2014, llegamos fue a Chihuahua, al norte, para ayudar por 2 años a los hermanos, a la familia Torres en Chihuahua. Sin embargo, desde los 2010, habíamos escuchado de Monterrey, del estado de Nuevo León, y toda esa franja que estaba sin obrero a tiempo completo. Eso causó una carga en nosotros y comenzamos a orar para que el Señor nos mostrara su voluntad. Nuestra sorpresa fue que cuando llegamos a Chihuahua, poco tiempo después, el Señor nos abrió la puerta para venir a Monterrey. Monterrey, como lo ve usted allí, pertenece al estado de Nuevo León. Nuevo León tiene 51 municipios o ciudades. El área metropolitana, cuya capital es la ciudad de Monterrey, está formada por 12 ciudades. Es un área muy industrial. Hay muchas personas, tiene alrededor de 6 millones de personas. O sea, hay mucha congestión, mucho tráfico y mucha gente a nuestro alrededor. Tristemente, la gran masa de estas personas está sumida en su materialismo, en su religiosidad, en su confusión doctrinal. Hay una gran cantidad de llamadas iglesias cristianas, hay mega congregaciones. La otra vez escuchamos de una congregación que tenía 7,000 miembros y mucha emoción y prosperidad, etcétera, mucha confusión. Entonces, el primer viaje que hicimos a Monterrey fue en el año 2015, en el 3 de enero del 2015, viajamos por primera vez a Monterrey. Monterrey es una área que tiene muchas montañas, se le llama la ciudad de las montañas. En una oportunidad, cuando fuimos encomendados, uno de los siervos del Señor que leyó la palabra en esa reunión, él leyó cuando Jonás, Dios lo llamó y le dice, ve a Nínive, aquella gran ciudad. La primera vez que entramos a Monterrey, y el primer aviso publicitario que vimos fue, aparte de ese que ustedes ven allí que dice, bienvenidos al estado de Nuevo León, fue uno que decía, Monterrey, la gran ciudad. Así que nos recordamos de aquella escritura, de ve a Nínive, aquella gran ciudad. En esa primera oportunidad no teníamos todavía a Jimena, no había nacido, Timothy estaba más pequeñito. Comenzamos a evangelizar en varias partes. Visitamos a una familia que vivía en el oeste de Monterrey. Hicimos una reunión, algo informal, presentando un poquito la palabra del Señor. Estuvimos repartiendo la literatura, la revista Vía, en algunas colonias alrededor. Ahí estuvimos visitando esa familia y evangelizando en el centro de la ciudad. Un centro bastante transitado, yo creo que en menos de 20 minutos, casi una caja de folletos se nos fue de tanta gente que había alrededor. Estuvimos evangelizando y visitando algunas plazas y calles y platicando con algunas personas. Esta foto que pasó fue del segundo viaje. El tercer viaje que hicimos fue al final de ese año. En ese tercer viaje conocimos a esta familia, conexión con unos hermanos que habíamos conocido en Phoenix, Arizona. Ellos nos hablaron de sus abuelos, de su familia, y así le visitamos en el tercer viaje. Estábamos plenamente convencidos de que el Señor nos había abierto una puerta y nos estaba llamando para cambiarnos a servir al Señor acá
en Monterrey. Así que la familia Hernández, el 9 de febrero, con todas sus cosas, que no eran muchas, por cierto, el 9 de febrero del 2016, se mudaron para venir a vivir a Monterrey. Llegamos a uno de los municipios, en ese entonces vivíamos en San Nicolás de los Garza, para comenzar la obra en este lugar. Nunca se había evangelizado, no hay ninguna asamblea en todo el estado de Nuevo León, así que para nosotros representó un tremendo reto y estábamos con mucha expectativa buscando la voluntad del Señor. Las primeras reuniones allá en el oeste, con esta familia que conocíamos, comenzamos inmediatamente trabajo con niños, evangelizando la colonia al oeste de Monterrey. En esa oportunidad estaba mi mamá todavía visitándonos a nosotros. Ella nos ayudó bastante, no solamente en el proceso de cambiarnos, sino también evangelizando en el oeste de la ciudad. Fue mucho ánimo. Procuramos buscar para rentar un lugar, buscando y opciones. Pensábamos que allí era el lugar donde el Señor quería que comenzáramos a establecer la obra. Sin embargo, Hechos 16:6, así como a Pablo le fue prohibido por el Espíritu Santo ir a un lugar, Dios nos estaba como si fuese cerrando la oportunidad de hacer algo ahí en el oeste de la ciudad de Monterrey, y comenzamos a orar donde el Señor quería que realmente trabajáramos. Sorpresivamente, a principios de mayo, recibo una llamada de una señora. Habíamos hecho reuniones en nuestra casa en San Nicolás de los Garza, trayendo a estas personas del oeste, y de pronto esta señora llamada Marbella me marca por teléfono y me dice que ella quería escuchar el evangelio. Ella vivía al lado opuesto de la ciudad, un sector pobre, un sector más urbano, más rural. La mayoría de la gente en la zona metropolitana piensa como pensaban de Nazaret. De Nazaret puede salir algo de bueno. Si le preguntan por Juárez, Nuevo León, piensan de Juárez puede salir algo de bueno. Así que cuando Marbella nos llamó y me comenta que era de Juárez, es la parte este del área metropolitana, pensamos, bueno, vamos a hacer una visita y no más, vamos a visitarla. Para nuestra sorpresa, el 5 de mayo del 2016, visitamos a Marbella por primera vez. Ya Jimenita estaba ya había comido bastante ese día. Visitamos a Marbella, le hablamos acerca de la salvación, de su necesidad de salvación. Y al final de la conversación, Marbella nos dice, ¿qué debo hacer para ser salva? Así que platicando con ella y abriendo las escrituras, al final de la conversación, Marbella dice, hoy soy salva. El Señor ya es mi Salvador. Regresábamos a casa con tremendo impresión. Una creyente en el este. El Señor nos cerró la puerta allá. No conseguíamos un local para rentar. La familia que conocíamos se iba a cambiar de estado. Pero ahora una nueva creyente en el este. ¿Será que el Señor nos está llamando? Así que rápidamente buscando dónde rentar un local, conseguimos este pequeño lugar. Un local pequeño de 3 metros de ancho por 6 metros de largo. Bastante pequeño. Allí fue donde por primera vez colocamos el centro cristiano. Local bastante pequeño. Las primeras veces comenzamos inmediatamente con clases bíblicas para niños. La gente, obviamente, al ver 12 extranjeros por primera vez caminando por allí, no nos tenían confianza. Fue bastante difícil. Era verano. El verano en Monterrey es bastante exigente, casi 45 grados la temperatura, mucha humedad. Y el Señor nos ayudó para ir a evangelizar y repartir literatura. Entre ellas está esa señora que está en la puerta del lado izquierdo, llamada Jemima. Su hijo fue invitado a la clase bíblica, trajo a su mamá. Jemima no quería entrar. Esa foto que usted ve, ella está en la puerta, ella no quería entrar. Desde la puerta le decía a su hijo, Samuel, ya nos vamos. Y Samuel decía, no me quiero ir. Así que a la tercera semana más o menos, Jemima finalmente entró y se sentó para escuchar la palabra del Señor. Hoy en día es una creyente en la comunión de la asamblea. Ese mismo año hicimos nuestra primera clase vacacional. Tuvimos aproximadamente, creo, si mal no recuerdo, unos 45 niños más o menos, allí en ese pequeño lugar, bastante caluroso, pero bastante ánimo de parte de los niños.
En ese mismo año bautizamos a Marbella y a Jemima en un río allí en el área más o menos como a 1 hora de acá. Fue muy bonito estar allí, predicar el evangelio y las primicias de Monterrey siendo bautizadas, y nos humillamos por la gracia de Dios para sus vidas. Ese mismo año vino unos 120 hermanos de Canadá, Estados Unidos y de México para ayudarnos a repartir 120,000 textos e invitaciones para comenzar una serie de predicación. Personas vinieron a escuchar la palabra, muchos venían y ya no volvían, pero fue una semana de tremenda animación. Los hermanos vinieron y ayudaron muchísimo durante esa semana. También hemos hecho evangelización en algunas hospitales o clínicas de seguro social. Hemos ido y repartimos literatura, damos un mensaje al aire libre y al final llevamos algo de alimentos. Hay familiares de personas esperando a sus seres queridos o atendiendo a sus seres queridos. Muchos de ellos no tienen alimento, están allí a la intemperie y pues ellos aprovechan a escuchar la palabra, reciben una literatura y también se les da algo de alimentos. Muchas veces un taco, un burrito. Si no conoce eso, no se asuste, es una comida mexicana. Segundo bautismo, año 2013, 2 creyentes fueron bautizadas, ellas son jovencitas, Carla y Judith. Ellas fueron bautizadas y se hizo una reunión donde se anunció la palabra de Dios. Ya habían llegado varias familias venezolanas. Hay ahora 2 familias venezolanas que vinieron por causas laborales y buscando una oportunidad acá, y están también ahora en Monterrey. Desde el año 2018, el Señor nos concedió rentar un local nuevo. Ese local está en la colonia Vistas del Río, donde iniciamos la obra. Es un local de unos 50 metros cuadrados. También la dueña de la casa, del local, perdón, nos rentó la casa del lado, la cual se utiliza para tener escuelas bíblicas los domingos. Entonces utilizamos el local, utilizamos también la casa que son rentadas. Desde ese entonces el Señor nos ha bendecido con algunas almas salvadas. Se ha estado trabajando en las escuelas bíblicas. Se ha logrado tener una escuela bíblica separada por edades. Hay una escuelita para los niños más pequeños de 2 a 5 años. Hay una hermana que ayuda allí. Hay otra de 6 a 8 años. Hay una clase de 9 a 11 años. Y está la clase de adolescentes y la clase de adultos. Hemos estado trabajando en evangelizando la colonia, ayudando con las clases bíblicas. Esto es competencias y trabajo con niños y jóvenes de la comunidad. Se han hecho clases vacacionales, especialmente cuando los niños están en las vacaciones de verano. Gracias a Dios, en esas oportunidades, el local siempre se llena y ha sido de mucha bendición. Decía que hace como 1 año y medio, una pareja vino para vivir acá en Monterrey. Ellos se llaman Miguel y Ruth Mosquera. Ellos son venezolanos, pero han sido encomendados desde una asamblea en Canadá. Ellos han estado muy poco tiempo acá, han tenido que regresar a Canadá y están por bastantes meses allí arreglando algunos asuntos, un trámite, algunos documentos que necesitan, y tienen el propósito de regresar a Monterrey en los próximos meses. Durante ese tiempo también hemos hecho algunas series de predicación del Evangelio. El año pasado hicimos una serie de predicación al aire libre. Teníamos el propósito de empezar una en abril. Ya se sabe que por la pandemia no se pudo. Esta foto es del 2018, del grupo que asistió ese domingo. Algunos allí creyentes, otros inconversos y algunos hijos de creyentes. El 31 de junio del año pasado, ya había la inquietud en algunos creyentes preguntando cuándo por primera vez se va a partir el pan. Durante este tiempo, durante estos años, hemos hecho énfasis en la enseñanza de la doctrina de los apóstoles, en las reuniones que la Biblia nos presenta, en las prácticas de la iglesia local, en el modelo que Dios nos ha dejado. Así que teniendo convicción y paz, el Señor nos permitió el 31 de junio del 2018, por primera vez, reunirnos 14 creyentes para partir el pan por primera vez.
Nos sentimos tan agradecidos al Señor, ver que todo lo ha hecho Él, su pura gracia, y tenemos que humillarnos para darle la gloria al Señor. Decimos como Samuel, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y apreciamos, hermanos, sus bendiciones, sus oraciones, y que el Señor siga ayudándonos. Hay mucho todavía por hacer. La obra acá en Monterrey está muy nueva relativamente. Recientemente hemos sido animados por una pareja que ha mostrado mucho interés en la salvación. Ellos se llaman Adolfo y Eva, y Adolfo la semana pasada me escribió para decirme que ya era salvo. Entonces, hay un señor llamado Don Chabelo. Don Chabelo el año pasado fue detectado un cáncer en un riñón. Y en una visita, después de visitarle y hablarle la palabra de Dios, él nos confesó que esa misma noche él dobló sus rodillas y clamó al Señor para que perdonara sus pecados. Tiene mucha convicción de que esa noche el Señor le salvó. Él fue operado con éxito de su operación. Así que estamos orando para que don Chabelo, ya tiene 65 años, no sabe leer. Mi esposa está ayudándole a aprender a leer, y oren por él. Don Chabelo se llama él. Hay un creyente de muy, muy ancianos, se llama don Eduardo del Ángel, tiene 81 años. Hay algunas creyentes jóvenes también, y apreciamos sus oraciones por la obra en México en general. Como dije, hay una extensa población necesitada del evangelio. Hay muchos estados todavía sin obreros, sin una asamblea, con la sencilla deseo de hacer algo para el Señor. Y como obreros a Él, sensibles a sus movimientos, a su voluntad, y que Él pues nos permita ver puertas abiertas en Nuevo León y en otras partes de México también, para seguir predicando la palabra del Señor. Muchísimas gracias, hermanos, por esta oportunidad. Ha sido para mí un verdadero privilegio, y a mí admiro su tremenda paciencia con este servidor. Entonces, el Señor prospere su palabra. No sé si